Investigación sobre segmentación de mercado. Bueno, la segmentación de mercado, el punto inicial del análisis estratégico de bienes y servicios, debe concentrarse primeramente en un examen de los consumidores y de los usuarios presentes en el mercado, buscando reagruparlos en clases homogéneas de comportamiento, identificando las necesidades de esos grupos de personas, qué es lo que exigen en cuanto a prestación de bienes y servicios y qué tecnologías alternativas están en condiciones de satisfacer dicha prestación del servicio o producto. Una vez identificado el entorno del negocio, el paso siguiente es aislar en el mercado áreas homogéneas, es decir, segmentos de mercado en los cuales las empresas de bienes, y servicios deben actuar. La importancia de la segmentación de mercado nace de las necesidades específicas de los consumidores y usuarios que deben ser atendidos por medio de un compuesto de mercadeo adecuado para satisfacer esas necesidades. El objetivo de definir y segmentar el mercado no es solo el de conocer y analizar mejor el negocio, sino en sí de optimizar las ventajas competitivas. Esta acción puede ejecutarse siguiendo los siguientes pasos, que es identificar grupos homogéneos de los consumidores y usuarios o posibles clientes que poseen las mismas necesidades por satisfacer con los bienes y servicios ofrecidos. También necesitamos, el otro paso es identificar el posible uso del bien o servicio que permita satisfacer las necesidades latentes de los consumidores y usuarios. El tercer paso es identificar la tecnología del bien o servicio que debe emplearse para proporcionar la satisfacción de uso. Bueno, procedimiento de microsegmentación. Para la microsegmentación requerimos primeramente un análisis de la segmentación. Ejemplo, por grupos de ingresos. Bueno, en este sentido, por ejemplo, que hemos observado un caso muy específico de microsegmentación es la empresa de Samsung que ha microsegmentado de tal manera de que es muy reconocido el detalle de que tiene celulares que van desde los 35,000 pesos hasta los de 2,800. Grupos de edades, bueno, ¿qué edad tiene, por ejemplo, las personas que compran el celular de 35,000 pesos, el de 10,000 y el de 2,000? La combinación de ingresos y edad, bueno, pues tratan muchas veces, por ejemplo, en los productos más económicos de colocar materiales sencillos, precios accesibles, de tal manera que la persona, una se siente en la dinámica como de que está consumiendo a cada ratito un nuevo equipo, le colocan colores y con esa perspectiva, pues los clientes entran como en la dinámica de que se está pensando en ellos y no solamente como en las cualidades de un consumidor de tipo más formal por la edad que tienen. Bueno, tenemos la elección de segmentos objetivos por algunos objetivos de la organización y las cualidades también que tiene la empresa. Por ejemplo, ¿qué tiene una empresa como Chocolates La Soledad? Bueno, Chocolates La Soledad, a mi parecer, recuerden que yo no consumo chocolate, no es una empresa que nos venda un chocolate como para, digámoslo así, como para fresear. Siento que es un chocolate más artesanal y que de alguna manera nos permite ser ocupado en cocina. No es que lo que es este mayordomo no se pueda utilizar en eso. Sin embargo, siento que con los toques que le agregan ya ha cambiado y bueno, el objetivo, por ejemplo, de la Soledad
está más como en la dinámica del consumidor local, mientras que el chocolate mayordomo, claro está, insisto que estoy hablando desde mi perspectiva, está más indicado para cuestiones comerciales. De hecho, ya lo hemos visto en cuestiones de exportación. Tiene una dinámica muy diferente. Elección de posicionamiento. Bueno, según las expectativas de los compradores usuarios, hay que considerar, según las expectativas de los compradores, bueno, ¿cuál es lo que les digo? Bueno, en este pautado, lo que les indicaba, por ejemplo, está más ubicado como por estatus chocolate mayordomo, considerar posiciones de los competidores. Eh, Alguien me decía, a mí me gusta más un chocolate de tipo artesanal que un chocolate de tipo comercial. Por mucho que me digan que es de marca y no sé qué tanto, no le interesa. Bueno, es un tipo de posicionamiento. Programa de marketing activado, adaptados a segmentos objetivos, nichos de mercado, ya sea, acordémonos de un detalle que cuando son nichos, pues hay menor amplitud, menos compradores y también menor potencial de ganancias. Digo, no está mal, pero sí hay que considerar esos tipo de detalles como para dónde vamos para hacer la microsegmentación. No es lo mismo la segmentación que encontramos comprando un mueble, pongámosle, tenemos Electra, Coppel, Liverpool y Sears. Claro, entre estos dos primeros, pues obviamente hay una segmentación, mientras que en estas otras dos hay un nicho ya un poquito más fino. Sin embargo, no faltará quien diga yo quiero un mueble especial de tal madera y con ciertos acabados. Y eso lo va a encontrar, sí, sí lo va a encontrar, pero lo va a encontrar con un carpintero. A lo mejor sea un carpintero de un área, pues a lo mejor rural o algo así, pero él solamente le va a poder entregar, porque si vamos, por ejemplo, a fábricas, vemos los muebles, pero no podremos entrar en la dinámica de decir, así no me gusta y lo quiero en este tono y lo quiero con este acabado. Bueno, ok, prosigo. Patrones de segmentación de mercado por preferencia, homogéneas, difusa y agrupadas. Bueno, por homogénea nos encontramos con detalles como son el hecho que los consumidores tienen aproximadamente una misma preferencia, no hay una segmentación natural. Les comento que esta segmentación lo que tiene es que en sí todos los consumidores tienen aproximadamente una misma preferencia. El mercado no muestra segmentos naturales, al menos en cuanto a los atributos. Las marcas existentes de alguna manera son similares y están localizadas en el centro de la preferencia. Pongamos de ejemplo lo que estoy hablando, los celulares. Los celulares como, ¿qué les gusta? Alcatel, Nokia, LG, tienen básicamente como que lo que todo mundo anda buscando, no hay como realmente una segmentación, sencillamente están tratando de no salirse de esos rangos. Luego tenemos la preferencia difusa. En este caso, las preferencias de los consumidores en un mercado son dispersas e indican que los consumidores difieren mucho en cuanto a lo que quieren. Una marca en el centro minimiza la suma de insatisfacción total del consumidor. Un competidor nuevo podría posicionarse después de la primera marca y luchar por captar la participación en el mercado. Nos encontramos en los últimos tiempos con la dinámica de dos tipos de reloj. En la cuestión de reloj encontramos con los smartwatch, que son los famosísimos relojes inteligentes, y nos encontramos con la dinámica de los relojes de marca que no han dejado de pasar de moda, pero que representan inversiones más grandes y que por lo tanto representan un segmento de mercado pues de alguna manera diferente.
Bueno, entonces, bueno, tenemos el smartwatch desde lo que es un Samsung de 7,000, 8,000 pesos contra uno de versión de menor gama de 800 pesos. Claramente está que si nos vamos a revisar ambos equipos, realmente no hay como que una dinámica en la que digamos que uno tiene más o el otro tiene menos. Realmente, bueno, a manera de análisis he observado que el smartwatch, que es básicamente, no lo lograron captar como marca o nombre, lo que es iPhone, Apple, perdón, es uno de los más caros, después le sigue Samsung y después vienen otro tipo de marcas con diferentes equipos. Samsung también tiene equipos muy económicos aparte, tipo banda, pero no logran ser lo suficientemente buenos. Entonces, como tal, no estamos como que muy dispersos, pero Samsung sí trata como de quedarse en el centro al colocar un precio accesible, lo cual le permite capturar un poco del mercado. Preferencias agrupadas se denominan también segmentos de mercado natural. La primera firma tendría tres opciones para posicionarse en el centro, esperando atraer a todos los consumidores. También puede posicionarse en el mayor segmento del mercado o podría desarrollar nuevas marcas y posicionarlas en segmentos diferentes. Bueno, si nos damos cuenta, la preferencia en un punto del smartwatch estaba como en el segmento A o B, y actualmente ya encontramos, y bueno, que tuviera cierto nivel de edad, y en este momento lo encontramos con jovencillos de nivel secundaria, con ese tipo de equipos. Claro está, a manera de agruparlos, bueno, pone precios como para los que tienen un poquito más de ingresos y coloca otro producto de menor rango con un precio más accesible. Procedimientos de segmentación de mercado. Este procedimiento debe llevarse a cabo en tres pasos: etapa de estudio, etapa de análisis y etapa de perfil. Se realizan primeramente entrevistas informales y grupos de enfoque con los consumidores para obtener una visión de sus motivaciones, actitudes y conductas. Con estos elementos se elabora un cuestionario para conseguir información más profunda. Por ejemplo, cuáles son los atributos e índice de importancia, conciencia y clasificación de marca, patrones de uso del producto. Pongamos un ejemplo entre Samsung y Apple. Hay un gran trecho entre este tipo de cuestiones. Actitudes hacia la categoría del producto, por ejemplo, cómo es un consumidor de la categoría del producto media baja de Samsung, y cosa que no vamos a encontrar con un consumidor de Apple. Claro está, a lo mejor lo que pudiéramos hacer en la parte de Apple es distinguir que hay personas que sí tienen un iPhone, pero en realidad lo piden a crédito, pero no tienen un rango similar al de Samsung. Y medidas gráficas de los encuestados. La muestra debe ser grande con el objeto de reunir la información suficiente para hacer un perfil preciso de cada segmento. Por ejemplo, alguien me mostraba un iPhone y sinceramente me sorprendí. Bueno, claro, es la versión C, me parece. Y me decía que creo que el equipo tenía 8 gigas de memoria interna. Sinceramente juraba que no existía eso, pero bueno. Y me decía un precio sumamente irracional, me pareció como una broma, pero bueno, era una persona adulta lo suficientemente grande como para estar bromeando en ese tema, ¿no? Y las personas que estábamos ahí sí nos sorprendimos. Bueno, entramos en la etapa de análisis. Debe aplicarse el análisis de factor a la información para eliminar las variables muy correlacionadas. Después se aplica el análisis de grupo para crear un número específico de diferentes segmentos como máximo. Cada grupo es internamente homogéneo y externamente muy diferente de los otros grupos. Bueno, si analizamos, por ejemplo, tenemos por ahí, hemos hecho las pruebas con el programa SPS y ahí podemos identificar cuáles son las variables muy correlacionadas y luego aplicar las que no, quizás no estén tanto. Bueno, entonces, por ejemplo, si analizamos un comprador de Samsung en su gama alta contra una gama
media, baja. Obviamente que cada uno de estos los tenemos que analizar, tienen diferentes comportamientos. Luego entramos a la etapa del perfil, se hace el perfil de cada grupo de acuerdo con las actitudes que los distinguen, conducta, hábitos demográficos, psicográficos y de medios de consumo. A cada segmento puede dársele un nombre basado en las características distintivas dominantes. Este procedimiento para segmentar el mercado debe aplicarse con regularidad porque recordemos que los segmentos cambian. No deben realizarse segmentación de mercado basado en supuesto. Uno de los grandes detalles, por ejemplo, yo mencionaba un ejemplo al momento de segmentar el consumo de la cerveza. Tenemos cervezas claras, oscuras, diferentes sabores, cervezas artesanales, cervezas light, cervezas sin alcohol. Y eso nos permite, por ejemplo, identificar que en el pasado no había como que el consumo de una cerveza combinada con otro tipo de productos, que no había el consumo de cervezas combinadas con alimentos como es mariscos o el hecho de colocarle dulces, ¿no? Entonces, bueno, esto va cambiando constantemente y, por ejemplo, alguien leía hace unos días un texto en el que decía que en el pasado la gente de dinero era como de la dinámica de tener cuestiones tecnológicas y comprar este tipo de cuestiones como para distinguirse. Bueno, ahora la dinámica es que los niveles socioeconómicos bajos se vayan al punto de la tecnología, claro está, como parte de trabajo, y que la gente de nivel socioeconómico alto empieza a eliminar cuestiones como este tipo de herramientas y prefiere otro tipo de gastos. De hecho, sí me acuerdo haber leído en algún momento algo de este tipo y que empiezan a invertir en cosas totalmente diferentes, tomando en consideración que tienen los recursos suficientes para comprar lo que quieran. Y alguien me decía, bueno, ¿y qué podría comprar de diferente Slim con todo el dinero que tiene? Realmente come una galleta de otro tipo de marca con otro tipo de cualidades. O sea, llega un momento que el exceso de dinero lleva a que los perfiles, los segmentos cambien. Ahora se entiende como que el segmento socioeconómico A va a empezar en la dinámica de preferir leer y aislarse de cuestiones digitales que de alguna manera los lleve como al punto popular. Pero también recordemos que la segmentación cambia de entre cuestiones tanto regionales como internacionales. Entonces, por ejemplo, mientras en Estados Unidos la gente de dinero vive en las afueras de la ciudad, en México, por ejemplo, la gente adinerada vive en el centro y la gente de menor presupuesto vive en las periferias, ¿no? Entonces, de ahí que la segmentación no la podamos considerar como una generalidad siempre. Desarrollo del perfil del segmento del cliente. Bueno, aquí tenemos que generar un perfil muy detallado de cada segmento del consumidor o usuario. Siento, a mi parecer, que muchas empresas han entrado en la dinámica de no comprender esto y tratar de meter a las personas todas dentro de un mismo saco. Y bueno, ya nos hemos dado cuenta también que esto no es funcional. Por ejemplo, ahorita estamos en la dinámica en que las personas estamos adentradas en casa y bueno, no va a ser nada fácil, pero no hay otras opciones. Por ejemplo, debe hacerse un perfil muy detallado de cada segmento del consumidor usuario en el cual se interesa una empresa. Es insuficiente considerar consumidores sensitivos al precio respecto de consumidores sensitivos a la calidad. Realmente, por ejemplo, muchas veces podríamos decir las personas de nivel socioeconómico bajo no están dispuestos a comprar un equipo móvil que supere tal cantidad.
Sin embargo, hemos visto cómo son precisamente esas personas los que son los primeros adoptadores de las marcas y los vemos haciendo filas para comprar el famosísimo iPhone. Y bueno, otros son, pues, no podemos decir los consumidores son sensitivos a la calidad. Muchas veces, dependiendo para qué va a ocupar el producto, es que la calidad es o no es importante. Bueno, deben tenerse en cuenta rasgos demográficos, psicográficos, mediográficos, actitudes y conductas. Bueno, requerimientos para una segmentación eficaz. Para que ésta sea de máxima utilidad, los segmentos de mercado deben mostrar las siguientes características. Debe ser medible, sustancial y accesible y de acción. Bueno, al decir medibilidad nos referimos a que es el grado hasta el cual puede medirse el tamaño y el poder de compra del segmento. Pongámosle aquí rápidamente un ejemplo. ¿Cuál es el tamaño y poder de compra que tiene el segmento de celulares de gama media baja? Realmente es grande. Mucha gente está en esa dinámica que aunque pertenezca al nivel socioeconómico que les gusta E o D, van a hacer el esfuerzo por comprar un celular de gama media baja, aunque hay otras gamas más abajo. Los segmentos encontrados deben ser homogéneos con relación al criterio evaluador, es decir, se deben de agrupar compras similares según la condición anterior y muy diferente del resto de consumidores. Ciertas variables de la segmentación son de alguna manera difíciles de medir. Por ejemplo, ¿cuál es el segmento de personas que han comprado el famosísimo Samsung que se dobla tipo cartera? ¿Cuál fue el segmento que compró el Samsung o LG? No me acuerdo muy bien cuál de esas dos marcas. Curvo. Realmente es muy poco. Ok. Por eso si nos damos cuenta como que no se han metido mucho en esa dinámica empresas como Apple. ¿Por qué? Porque al final de cuentas también, por ejemplo, un celular curvo representaría a lo mejor hasta molestar al momento de guardarlo. Bueno, también un celular que se dobla, bueno, ya los hemos tenido y estamos como muy acostumbrada a que sencillamente ponemos el celular en nuestro rostro, nos identifica y se desbloquea. Bueno, la sustanciabilidad es el grado hasta el cual los segmentos son lo suficientemente grandes o rentables. Debe representar un potencial suficiente que justifique el desarrollo de una estrategia de marketing específica y no sea un pequeño nicho identificado por una moda pasajera o de duración temporal. Bueno, en este punto sí necesitamos ser bastante claros. Si nuestro segmento de mercado es muy pequeño, pues la estrategia que le coloquemos, pues obviamente tiene que estar limitado a varios factores. Por ejemplo, si la empresa de Corón, un grupo modelo, se dedicara a sacar ahorita una cuestión de cerveza con gomitas, bueno, ya lo hemos visto que vamos a un establecimiento y nos la preparan. Sin embargo, han sacado en algún momento versiones de cervezas con algunos aditamientos y realmente no es como del agrado del consumidor. De ahí que son bebidas preparadas en los establecimientos, pero no por las empresas. ¿Por qué? Porque siendo realistas, ¿cuántas personas, de cuánto estamos hablando, que consumirían esa cerveza con gomitas enchiladas? Sería básicamente un nicho y un nicho que esté dispuesto a pagar tanto por la cerveza como por el precio que va a incrementarse al momento de integrarle las gomitas enchiladas. La accesibilidad es el grado de facilidad para llegar a los segmentos y servirlos con eficacia. Si es comprador, que los atributos del producto o servicio lo vinculen selectivamente a un grupo deseado. Si es distribuidor, que pueda tener la cobertura controlada de los segmentos seleccionados dentro de la población objetivo. En este punto nos encontramos con la dinámica de identificar, por ejemplo, que hemos visto
cuestiones como Coca-Cola. Coca-Cola es una empresa que, bueno, básicamente puedes no encontrar una farmacia, pero sí encuentras un establecimiento vendiendo una Coca-Cola. Y nos encontramos en el lugar más recóndito con su producto más básico, que es la Coca-Cola clásica. Y porque, bueno, si vemos la mezcla de productos que tiene Coca-Cola, realmente es bastante amplia. Sin embargo, las poblaciones deciden que, por ejemplo, Coca Cherry no precisa ser de su agrado, Coca vainilla tampoco, y bueno, así sucesivamente. Accionabilidad es el grado en el cual pueden formularse programas eficaces para atraer y servir a los segmentos. ¿Cómo atraen al consumo, por ejemplo, de Coca-Cola café? Bueno, ellos empezaron con la dinámica de que como era un producto supuestamente nuevo, que digo, insisto en que salió desde el 2008, pero no fue funcional, trataron de que, bueno, la gran mayoría de los jóvenes están metidos en YouTube, viendo videos, siguiendo a sus personajes, y bueno, entonces los metieron en YouTube. Creo que en televisión hubo poca difusión, sin embargo, no fue lo suficientemente buena sus estrategias, puesto que no atrajo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Coca-Cola café es un envase muy pequeño, con una proporción muy pequeña y que a mi parecer cuando lo empiezas a consumir se calienta rápidamente el refresco. Le revisamos cuestiones como cuestiones de calorías y energía que permite darle al que lo consume y nos damos cuenta que en este sentido Coca-Cola llegó un poquito tarde, puesto que nos encontramos con otro tipo de productos o bebidas energetizantes como son el Amper, Monster, Ball, eh, Boss, ¿cuál es el otro? Y Red Bull, ¿no? Que bueno, claro, los precios son mucho más elevados, pero que el cliente, si nos hemos dado cuenta y conocemos por ahí personas, nos damos cuenta de que aunque los precios van sobre 15 pesos a 40 pesos, las personas están dispuestas a pagarlos. Entonces, bueno, ahí hubo un detalle para atraer y servir a los segmentos. No sé, creo que en ese sentido sí le falló mucho a Coca, o al menos eso es mi parecer. Atractivo estructural del segmento. Un segmento podría tener un tamaño y un crecimiento deseable y no ser atractivo desde el punto de vista de su rentabilidad. Se debe tener en cuenta los siguientes riesgos. Se tiene riesgo de rivalidad intensa en el segmento si un segmento no es atractivo o si ya contiene competidores numerosos, fuertes o agresivos. Que esa es una de las cosas que les decía. Ya Coca-Cola ya no se debió enfocar en un producto como bebida energetizante. O posiblemente sí, pero tenía que verse visto un poquito más agraciado en la proporción del producto, aunque costara a lo mejor 30 pesos, pero que tuviera una intensidad de sabor en cuanto al café y en cuanto a la energía que aporta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un consumidor de Monster, de Ball, de Boss, de Amper, lo que busca es precisamente que con un par de tragos se pueda activar su sistema nervioso y bueno, ahora sí que dicen por ahí que despertemos, mientras que con Coca-Cola básicamente es un envase como de 3 tragos que pues no tiene ni potencia en sabor ni potencia en energía. Entonces, bueno, llegó tarde. Riesgos de nuevo entrante. Bueno, un segmento no es atractivo si puede atraer a nuevos competidores que llegarán con nueva capacidad, recursos sustanciales e impulsos para el aumento de la participación de mercado. Últimamente vemos que, por ejemplo, podemos comprar un café en Piticó, en Starbucks, en Oxxo, pero también, por ejemplo, Oxxo tiene por ahí lo que es la marca Andati y ya lo tiene tanto en un producto en que llegas y te sirves tu café, como en sobrecitos, en latas y empieza a hacerle como un pequeño impacto a empresas como Starbucks. Claro, Starbucks tiene ahí en el Oxxo lo que es su envase
con sus diferentes sabores. Sin embargo, es como para otro tipo de consumidor. Entonces, bueno, como que nadie estaba metido en la dinámica de café, ahora es que ya estamos viendo que también lo que es Nestlé tiene un envase de leche con café. Este es un café latte. Ok. Luego tiene riesgo de productos sustitutos. Un segmento no es atractivo si existen sustitutos reales o potenciales del producto. Los sustitutos limitan los precios y las utilidades potenciales que pueden obtener en un segmento. La empresa tiene que observar muy de cerca las tendencias de precios en los productos sustitutos. Por ahí vemos, por ejemplo, que tenemos azúcar, tenemos stevia, tenemos canderel, y bueno, se supone que stevia es mejor que el azúcar. Sin embargo, los precios son muy accesibles. Se supone que era caro, bueno, pues no precisa. El canderel es un producto que básicamente cuesta muy económico. Con un solo sobrecito puedes endulzar una taza de café. Ok. Riesgo de crecimiento del poder de negociación del comprador. Un segmento no es atractivo si los compradores poseen un fuerte o creciente poder de negociación. Los compradores tratan de hacer que los precios bajen, demandarán mejor calidad o mejores servicios o pondrán a los competidores unos contra otros. Todo esto a expensas de la rentabilidad del vendedor. Me parece que no tenemos muchos casos en este momento, pero por ejemplo, ¿qué encontramos? Encontramos que en plena pandemia, las empresas han dedicado a vender lo que son los conos de huevo a un precio más elevado, y ha llevado a que las empresas, bueno, tanto los municipios empiezan a la venta de este producto a un precio accesible, como a decir, por ejemplo, no vamos a Piticó porque Piticó está inflando sus precios. Entonces, ¿qué terminan pasando? Las personas prefieren irse, por ejemplo, a tiendas Neto con un precio accesible, bueno, digamos lo modesto, o irse a Oxxo y comprar, por ejemplo, huevos Bachoco. Riesgo de crecimiento del poder de negociación de los proveedores. Un segmento no es atractivo si los proveedores de la empresa, en cuanto a materias primas, equipos, servicios públicos, bancos, etc., pueden elevar sus precios y reducir la calidad o la cantidad de bienes y servicios ordenados. Si nos damos cuenta qué está pasando en la dinámica de servicios de telefonía, y cuestiones de televisión. Los precios han empezado a inflarse. Abiertamente no le avisan a uno, simplemente los terminas comprando. Entonces, bueno, se vuelve un poco complicado, porque pues, ¿qué puedes hacer? Realmente nada. Bueno, entonces hay que tener cuidado. Criterios para segmentar los mercados. Las actitudes de compra, bien sean motivaciones, valores, patrones de uso, preferencias estéticas y grado de susceptibilidad de los consumidores, son elementos decisivos que deben tomarse en cuenta al fijar objetivos de marketing. El director de mercado de una industria actual se enfrenta a este grave problema. Para ayudarle, la ciencia informática pone a su disposición multitud de técnicas, datos y cifras. Sin un dominio de esta información, pues obviamente nos encontraremos abrumados por los reportes que nos llegan de modo constante, tanto de la investigación de mercados como de los pronósticos de costos y ventas. Se debe desarrollar un método que permita analizar a partir de los detalles y así señalar claramente las nuevas oportunidades. Este método se llama análisis de segmentación, el cual se basa en la hipótesis de que una vez que se ha descubierto la forma más útil de segmentar el mercado, se sientan las bases de una sólida estrategia de mercado.
Premisas del análisis de mercado por segmentación. Actualmente cada marca se vende solo a ciertos sectores de mercado y no al mercado entero. Bueno, entonces, si estamos viendo eso, es necesario considerar la segmentación. Los objetivos de mercadeo pretenden una diferenciación con los segmentos que representan la mayor cantidad de clientes para una marca referida a requerimientos y susceptibilidades de los clientes que producen segmentos beneficiosos para marcas competitivas. Los tradicionales métodos demográficos de segmentación no proporcionan esta información, ya que se basan en edad, género, geografía y nivel de ingresos. Bueno, entonces como nos damos cuenta, la segmentación demográfica obviamente sí es necesaria, sí es importante, pero es limitada. Entonces desde ahí tenemos que enfocarnos a realizar un análisis de mercado por segmentación más a profundidad. ¿Cuáles son los mercados? Bueno, de consumo e industriales. En cuanto a las bases para la segmentación de los mercados de consumo, nos encontramos con 4 variables que son geográfica, demográfica, psicográfica y por beneficios. Bueno, primeramente la geográfica nos habla de cuestiones como son zonas, regiones, climas y el número de habitantes que hay en la zona. Ok, por ejemplo, en las regiones andinas, hay un número de habitantes de aproximadamente 25.000, en la Atlántica de 25.000 a 100.000, en la Pacífica de 100.000 a 250.000 y bueno, así sucesivamente. Las zonas, por ejemplo, podemos hacer una combinación entre lo que son zonas y clima, y por ejemplo, en una zona urbana el clima es ardiente a más de 39 grados. En la suburbana el clima es cálido, está entre 30 y 38 grados centígrados. La rural está soleado y es de 23 a 29 grados centígrados. Por ejemplo, tenemos dentro de las regiones regiones naturales, es decir, se emplea esta segmentación para cuestiones de regiones, se establecen 7 autonomías como todos los microclimas y las riquezas propias de cada región. La otra segmentación es la porcentual por regiones. Se ha empleado un poco más, especialmente por parte de las empresas que se desean establecer una segmentación más concreta para sus productos y servicios. Bueno, nosotros compartimos los mismos valores y el mismo idioma, pero nuestro patrón de compra y consumo por regiones depende también del clima, las influencias culturales y subculturales, y los recursos específicos, todos en conjuntos, dictan muchas de las preferencias. Cuando las empresas pretenden microsegmentarse, eligen regiones donde sea mayor la afluencia de su mercado potencial y se localizan los lugares más representativos del país, ya que desean un microcosmos que nos permita ser futurólogos del mercado masivo de los diseños de productos o servicios o de ideas publicitarias. Aunque claro, la microsegmentación obviamente tiene grandes ventajas, también tiene problemas, como tratar de atender a muchos y diferentes micromercados es más complejo que la comercialización en masa. Adicionalmente, cuando se ofrecen muchos productos y programas de promoción diferentes, los costos de fabricación y marketing aumentan. Por eso es que se considera que la microsegmentación es solo una moda. Algunos piensan que estas empresas pronto encontrarán que las grandes ventas conseguidas no alcanzarán para cubrir los costos adicionales. Bueno, demográficamente. Bueno, en cuanto a la variable de la demografía, los productos pueden clasificarse según la población. Materia de investigación se parte de diferentes variables que van desde la edad, el género, el tamaño de familia, el ciclo de vida de la familia, los ingresos, la ocupación, la educación, la religión, la raza y la nacionalidad.
Pretendo en este momento, por ejemplo, identificar en cuanto a edades que podemos clasificarnos, por ejemplo, los no natos, es decir, son socialmente no nacidos. Sin embargo, si nos damos cuenta, los no natos, desde que están en la pancita de su mamá, ya empiezan a ser consumidores, puesto que la mamá le compra la cuna, la ropa, en cuestiones de color, diseño y demás. Los neonatos de recién nacidos a 6 meses. Depende, por ejemplo, para un padre de familia primerizo, un neonato representa una fuerte emoción y un alto gasto, puesto que pretende darle lo mejor. Los infantes van de 6 meses y un día a un año. De un año y a 5 años son infantes y niños, se les denomina como PlayStation, aumentan su capacidad de análisis. De 6 a 9 años son niños y niñas, se les genera ropa de marca y juguetes especiales. De 10 a 12 son niñas y madres, ¿no? La relación de la mamá y la niña se vuelve más cómplice. De 10 a 12, en cuanto a los niños, son Godzilla o los héroes. De 13 a 16 empieza la búsqueda de identidad de las personas. De 17 a 20, los jóvenes tienen una incidencia por las músicas, películas, preservativos, licores y cigarrillos. De los 20 a los 35 se les considera adultos jóvenes y tienen una incidencia por cuestiones como automóviles, computadoras, tecnología y universidad. De los 36 a los 45 se les considera adultos maduros y tienen un gusto por deportes, recreación y conservación de la salud. Cuando llegan a los 46 a 54 son adultos mayores, servicio de agencias de viajes, renta de autos. De los 55 a 62 años se le consideran viejos y buscan servicios prepagados. De 63 a 70 son ancianos y buscan comida macrobiótica. De más de 70 ya buscan lo que son geriatras, hospitales y programas especiales. Bueno, en cuanto a género, la segmentación se utiliza principalmente teniendo en cuenta el número creciente de mujeres en la fuerza laboral y la modificación que se deriva de sus modos de vida. Por ejemplo, está el masculino, el femenino y el unisex. El mercado unisex es el más grande, pues de hecho de alguna manera no hay ningún problema en eso. Pero por ejemplo a partir de 1960, cuando se inició la era del mercado del perfume, la marca Charlie para damas se creó el primer producto exclusivo para damas, pero con nombre de hombre. Este producto se posicionó rápidamente como el perfume de mayor venta en aquella época. Este hecho desarrolló una nueva estrategia para lanzar productos al mercado como productos unisex. Se empezó por los jeans y continuó con las medias, blusas, cosméticos, ropa interior. Y en el mercado exclusivo masculino, bueno, los niños y cosas así. El nivel de ingreso, bueno, el nivel de ingreso nos encontramos por problemas de clasificación en el contexto nacional, porque por ejemplo aquí en México tenemos lo que es la MAI y nos permite identificar criterios específicos de nuestro país. El ciclo de vida familiar, pues en esta es la composición que se encuentra entre una etnia o grupo social y presenta la dinámica de las familias debido a la democratización de las mismas relaciones, ya que a comienzos de 1901 y hasta 1960 predominaban las familias patriarcales, en las cuales el hombre era el que proveía lo que era el sustento y la esposa y los hijos eran la única autoridad en la casa, pero a partir de estos años, ambos cónyuges se ven en la necesidad de trabajar y es casi obligatorio que se sumen las cargas económicas. En ocasiones los hijos también ayudan al sustento de la misma, esto se ve especialmente en los estratos bajos. Bueno, dentro de los ciclos de vida de familia está lo que es el soltero, la pareja joven, el nido lleno de nivel 1, el nido nuclear incompleto, el nido nuclear recompuesto, el nido extendido, el nido lleno 2. Bueno,
Luego puede ser que nos encontremos por ahí con el divorciado, el nido vacío, podemos encontrar con los pensionados, los jubilados. Y bueno, así nos podemos ir revisando lo que es el ciclo de vida de la familia. Los ingresos, bueno, ya recordaba yo lo de la MAI. La parte de la escolaridad, bueno, puede ser que sea básica, secundaria, técnica, tecnológica, profesional, educación continuada, especialista, maestros o doctores. En cuanto a las etnias, pues existen básicamente 4 y cada una de ellas demanda productos en forma diferente, en tamaños distintos, colores variados y en cantidades diferentes según esta. Por ejemplo, la blanca tiende al consumo de carnes rojas y otras. La negra está especialmente focalizada sobre frutos del mar, los indígenas carnes blancas y de monte. La raza amarilla, todo bien que vuele, se arrastre, camine o nade. Ya como razas puras solo existe un 7% en realidad, queda un 93% que ya son una mezcla y bueno, las características socioculturales pues ya han cambiado totalmente. Bueno, entonces existen cuestiones ya muy versátiles, por ejemplo existen mezclas de raza como los mestizos, que ya son nacidas del padre y madres de razas diferentes, de blancos e indígenas o viceversa. En América Latina, por ejemplo, nos menciona que los negros se mezclaron con los blancos e indígenas y estas derivaron en mezclas. Por ejemplo, el cruce de negro e indígena daba lo que era el sambo, que si nos acordamos por ahí un poquito de las castas, bueno, pues ahí está. El cruce del blanco con un negro era un mulato, el blanco con un mulato, el tercerón, el blanco con un tercerón, el cuarterón, el blanco con un cuarterón, el quintarón, y el de blanco con un quintarón era considerado como chabón o blanco. Bueno, luego tenemos cuestiones indígenas, también tenemos cuestiones de religión, que obviamente esto es complejo, pero realmente es una necesidad que tiene el individuo por tener un poquito de esperanza, por no perder su fe, está dispuesta a creerle al primero que le prometa un verdadero porvenir. A esto le sumamos la pobreza material y sobre todo el analfabetismo. Pero bueno, las religiones existen, buscan colmar algunas necesidades de las personas. Entonces de ahí que también al momento de plantear una segmentación de mercados debamos de considerar esto, puesto que si por ejemplo va en contra de los principios de dicha religión, pues bueno, nos vamos a meter en detalles. Prosigo. En el punto psicográfico nos encontramos con clases sociales, estilos de vida y personalidad. Bueno, en la parte de estilo de vida, el estilo de vida describe la forma en que un ser o un grupo cultural o económico se distingue de los demás. Por ejemplo, las actividades de los individuos en cuanto a aspectos extracurriculares como son a qué tipo de deporte se dedica, a dónde van de vacaciones, cuáles son sus actividades de ocio, sus relaciones, los hábitos de compra, etcétera. En cuanto a las actividades ligadas al sistema de valores de los individuos, las cuales determinan las relaciones con los demás, con las demás personas, el tipo de ideas, creencias, tipo de conducta propia. Las opiniones que afectan las ideas del individuo en cuanto al medio ambiente externo, como la economía, la política, la industria, el ambiente, etc. El estilo de vida está muy relacionado con cuestiones como incide en qué es lo que compra, el cómo, el cuándo, el dónde, el qué, el con quién. Prosigo con el sistema de estilo de vida en el cual nos muestra 4 puntos. El realista, el de acción, que es una persona experimentador y creador, el luchador con recursos mínimos,
el del principio, que es realizado y creyente, el de estatutos, que es realizador y esforzado. Cuando hacemos una segmentación por personalidad, los realistas, pues ya lo dije, son personas de éxito, elegantes, activas y que se hacen cargo de la situación con una alta autoestima y recursos abundantes. Están interesados en el crecimiento y buscan desarrollarse, conocer y expresarse en diversas formas. Se encuentran entre los líderes establecidos y emergentes. Tienen un gusto fino por las cosas. Los realizados y creyentes y orientados por los principios son personas maduras, satisfechas, que se sienten cómodas, reflexivas y valoran el orden, el conocimiento y la responsabilidad. La mayoría está bien ubicada y desempeña una profesión, están bien informadas acerca del mundo y los acontecimientos de la nación. Tienden a basar sus decisiones en principios fuertemente sostenidos y en consecuencia se muestran calmadas y seguras de sí mismas. Los creyentes, por su parte, son personas conservadoras y convencionales, con creencias concretas basadas en códigos tradicionales y establecidos. La familia, la iglesia, la comunidad y la nación siguen rutas establecidas y están organizados alrededor de sus hogares u organizaciones sociales o religiosas a las cuales pertenecen. Los realizadores y esforzados, que son orientados por el estatus, son personas de éxito en su carrera y orientadas hacia el trabajo. Les gusta sentirse en el control de sus vidas y generalmente lo hacen. Dan valor a lo predecible y a la estabilidad sobre el riesgo, la intimidad y el autodescubrimiento. Están muy comprometidos con el trabajo y la familia, viven de modo convencional, son conservadores y respetan la autoridad. La imagen es importante para ellos, mientras que los esforzados buscan la motivación, la autodefinición y aprobación del mundo que los rodea. Se esfuerzan por encontrar un lugar seguro en la vida. Son inseguros de sí mismos y pobres en cuanto a recursos económicos y sociales. Les preocupan las opiniones y aprobaciones de los demás. El dinero define el éxito para ellos. Muchos tratan de tener estilo e imitan a aquellos quienes tienen posesiones más impresionantes, pero lo que desean obtener suele estar más allá de sus posibilidades. Los experimentadores y creadores, que se orientan por la acción, son jóvenes vitales, entusiastas, impulsivos y rebeldes, que buscan la variedad y la emoción, saborean lo nuevo, lo no convencional y lo arriesgado. Se encuentran todavía en el proceso de formular valores en la vida y patrones de comportamiento. Se entusiasman con rapidez con las nuevas posibilidades y son igualmente rápidos para desanimarse. Su energía encuentra un escape en el ejercicio físico, los deportes, el esparcimiento, el aire libre y las actividades sociales. Los experimentadores son consumidores ávidos y gastan mucho de sus ingresos en vestuario, comida rápida, música, cine y video, mientras que los creadores son gente práctica que tiene capacidades constructivas y valora la autosuficiencia. Viven en un contexto tradicional de familia, trabajo práctico y recreación física. Son políticamente conservadores, desconfían de las nuevas ideas, son respetuosos con la autoridad del gobierno y del trabajo realizado, pero se resisten a la intromisión del gobierno en los derechos individuales. Por su parte, lo que son los luchadores, sus vidas están limitadas, crónicamente pobres, con baja formación, mal capacitados, sin fuertes vínculos sociales, viejos y preocupados por su salud. Están a menudo resignados y son pasivos, debido a que los limita la urgencia de satisfacer sus necesidades. No muestran una fuerte autoorientación, sus mayores preocupaciones son la seguridad y la protección. Son consumidores cautelosos, representan un mercado muy modesto para la mayor parte de los productos y los servicios, pero son leales a sus marcas favoritas. Bueno, esto nos lleva a pensar, ¿y nosotros qué modelo somos? Y bueno, con este tipo de personalidad nos lleva a generar elementos como son las famosas tribus, que bueno, seguramente ya hemos visto en otro momento.
Bueno, tenemos personalidad. Dentro de la personalidad, pues obviamente nos encontramos con las cosas tan básicas como son introvertidos, extrovertidos, eh, lo cual nos lleva a encontrarnos con mayor facilidad o complejidad para que alguien nos compre nuestros productos. Y eso tenemos que observar al momento de realizar una segmentación. Porque bueno, un extrovertido tiende a ser más como más dinámico y no conflictuarse tanto. Mientras que un introvertido, ¿cómo le podemos ofrecer un producto si sencillamente está encerrado en su mundo? Entonces, bueno, tenemos que empezar a revisar ese tipo de cuestiones. En la parte conductual existen por ocasiones, beneficio, estado del usuario, clasificación de uso, estado de lealtad, etapa de disposición del comprador y actitud. Bueno, en este espacio, bueno, cada uno de los consumidores entramos en cuál es el beneficio que vamos a tener con el producto que acabamos de comprar, cuál es la clasificación de uso. Por ejemplo, tenemos el, la dinámica del estado de lealtad, la gente de mayor edad, ya lo vimos con algunas cuestiones que acabo de comentar, que algunos son un poquito más leales, otro poquito menos. Bueno, y la actitud. Bueno, el planteamiento general para la segmentación de un mercado existen 3 puntos, que es el no contar con una segmentación, aunque pareciera algo como que no es habitual, bueno, sucede. La macrosegmentación o segmentación completa, que es por personas, ubicación geográfica, psicografía, evaluación conductual y según necesidades y deseos. Y la macrosegmentación, que son la diversidad de necesidades y que lo acabamos de ver, compradores con características homogéneas. Bueno, sin segmentación son productos sin marca, se manejan grandes volúmenes, reúnen diferentes curvas de demanda con un punto de equilibrio. Si nos acordamos de ese término, es si vender, quizás sin ganar, pero bueno, estamos en que produzco, vendo, no gano, pero bueno, no pasa absolutamente nada. El planteamiento general para la segmentación de mercado, ay, perdón, me regresé. La microsegmentación del mercado, por ejemplo, en ejemplo de pañales desechables, eh, vienen vinculados cuestiones como tipos de edades, los ingresos encontramos para bajo, medio o alto, las marcas Kleenex, Belty, Winnie, mercado externo, Huggies. La macrosegmentación, bueno, es la más costosa, influye en gastos administrativos adicionales, publicidad selectiva y contratación de personal. Y bueno, ya sabemos que consideran cuestiones geográficas, demográficas, psicográficas y beneficios. La variable geográfica, bueno, ya lo revisábamos, las necesidades varían según las zonas, regiones, climas y número de habitantes. Parámetros, pues ya vimos regiones, número de habitantes, zona y clima. En este ejemplo muestro esto, que es lo que mencionaba anteriormente, la variable demográfica, las cuestiones de variables psicográficas, que es bastante amplio, sobre los estilos de vida, medición de estilo de vida y clases sociales. Las variables por beneficio, bueno, variables por beneficio nos muestra algunos ejemplos. Por ejemplo, la promesa básica de un jabón es lava montañas de ropa. Se promete básicamente lo que hace un producto por el cliente. La razón WI es la razón de respaldo de promesa básica. ¿Por qué contiene multi-spoon? Entonces, bueno, lava montañas de ropa porque contiene dicha multiespuma. Promesas secundarias son objetivos adicionales. No raya las manos y deja la ropa más blanca que el blanco. Ok, ya es una promesa secundaria. Tasa de uso, por ejemplo, grande, mediana, pequeña. Ejemplo, Colgate, pues es una pasta dental y que básicamente, bueno, por mucho que sea una familia, la cantidad de consumo son pequeños volúmenes, no son grandes. Tipo de usuario, clientes potenciales, primeros adoptantes, usuarios regulares, tácticas de comunicación diferentes para cada categoría. Por ejemplo, tenemos una pasta dental Colgate básica, y tenemos pastas dentales para personas con sensibilidad.
Tasa de fidelidad, bueno, tenemos los clientes que son fieles y los que no son precisamente exclusivos, que van como que un momento con nosotros y el ratito con otra marca. Luego tenemos la sensibilidad a un factor del marketing mix. En este caso, uno o varios factores, por ejemplo, a los precios, a los descuentos y a las promociones. Hay clientes que no nos comprarán mientras no existan descuentos y promociones. O por ejemplo, comento aquí la sensibilidad de un factor de marketing mix. Por ejemplo, yo compro un celular y tiendo más a comprarlo por Walmart en línea que comprarlo con una telefónica, porque a mi parecer me puedo ahorrar por ahí de unos 1,000 pesos y bueno, se agradece el ahorro. Bases para la segmentación de mercados industriales. Básicamente cuenta con los mismos elementos que lo que es un mercado de consumo, como son demografía, variables de operación, planteamientos de compra, factores situacionales y características personales. Bueno, la demografía nos lleva a plantearnos el tamaño de la industria, qué tipo de industria es y la localización. También encontramos como cuestiones geográficas como regiones, habitantes, zonas y climas. Esta depende de muchas cuestiones como por ejemplo el número de empleados, el valor de los envíos, el valor agregado en la fabricación y las erogaciones del capital del establecimiento por tamaño del cliente. Eh, Erogaciones de capital de los establecimientos, el tamaño del cliente, plantas de producción instaladas dentro de una zona geográfica. Por ejemplo, nos encontramos que de repente Grupo Modelo en esta ocasión está parando su producción para, para elaborar envases con agua. Bueno, por ejemplo, aquí en Oaxaca sí tiene la planta y sí genera el producto, pero por ejemplo, Coca-Cola simplemente tiene almacenes, no tiene plantas. Ok, luego tenemos lo que son el volumen del cliente. Este es grande, digamos, son comercializadoras, es mediano, es un mercado institucional solamente para hospitales, clínicas, ejército, o es pequeño, que es una cadena de almacenes. Por ejemplo, en el grande vemos a una cuestión como es Walmart. El mediano, tenemos todavía por ahí las tiendas del ISSSTE. Pequeño, cadena de almacenes, bueno, podemos denominar a Piticó o La Soledad y Meraz. Tipo de compra. Esta se subclasifica en 3 parámetros: compras nuevas, para productos que dan satisfacción a una necesidad sentida en el mercado, emplean alta investigación y desarrollo y no tienen un sustituto satisfactorio perfecto. Las compras modificadas es la compra de productos que, aunque ya se conocen, presentan cambios dentro de su composición química o física, modificando la compra. Ejemplo, el café, bueno, ya no lo compramos en una sola versión, lo podemos encontrar en grano, molido, granulado, descafeinado o líquido. Bueno, la recompra depende directamente de la obsolescencia planificada. Todo bien debe durar el menor tiempo posible para obligar a que el cliente compre otra vez. Ejemplo, la bombilla de luz en el pasado tenían un uso de 2.500 horas, es decir, un año. Ahora duran menos de 800 horas. Bueno, si nos damos cuenta, la parte de la mercadotecnia, de la investigación de mercados, es bastante parecida en cuanto a la industrial. Y por ejemplo, acá vemos estructuras del poder, naturaleza de las relaciones, factores situacionales, el sentido de urgencia que encontramos en cuanto a un segmento de mercado industrial.
Invariablemente la segmentación de mercados es algo que no se puede tomar a la deriva en cuanto a la investigación de mercados. Se debe ser muy preciso, se debe tener no la idea de realizarlo por realizarlo y por salir del paso, sino de que efectivamente sea funcional.